Muy bien, pues creo que ya estamos por transmitir, sí, por aquí andamos, ya nos ven, ¿cómo andan? Que nos están siguiendo en Facebook. Hola, hola, ¿cómo van? Listo, ya estamos acá transmitiendo ahora sí de esta sesión, que es el panel 4 de nuestro Congreso Sin Gafetes, que hoy es muy, muy universitario, por eso yo me traje mi playera de los Pumas. Se alcanza a ver porque en esta edición el logo está muy abajo, ¿no? Pero creo que hubiera puesto mejor la otra, la que lo tiene más grande, ¿no? Una cosa así. Ver aquí mostrando el orgullo universitario. Ahorita van a jugar al rato, entonces también todo tiene que ver. Pero ya en serio, de verdad que sí, hoy tenemos una sesión, esta de la tarde, la de las 4, en el segundo día del Congreso, eh, que gira en torno a las universidades, ¿no? Y al papel que juegan en la conservación, investigación, protección del patrimonio propio y el que está afuera, digamos, ¿no? De su ámbito. Y por ahí es que tenemos tres trabajos que nos van a presentar las compañeras que ven ustedes aquí en pantalla, y que nos acompañan también, además de Juan José, que por aquí anda abajo, Emilia Ragui y Ana María Ruiz, que van a estar un poco acompañando, haciendo más que yo la moderación, la conversación. Ellas conocen bien a las ponentes, y está también con nosotros Susana Acosta, que se suma como a este panel universitario desde el norte del país, ¿no? Entonces vamos a conversar, pues yo creo que, pues que de una vez, para no dar demasiados eh, alargues a las presentaciones, y que entonces al terminar podamos, a lo mejor yo aquí veo muchas posibilidades de que eh, haya pues un intercambio a lo mejor de experiencias, ¿no? De unos y otros, para un poco enriquecer también los trabajos, y que más adelante podamos eh, pues poner a lo mejor algunos puntos sobre la mesa sobre los que podemos coincidir, o quizás hasta estar un poco en contra. Y bueno, pues gracias por estar conectados, conectadas. El primer trabajo justo que corresponde según nuestro orden del programa es el de Susana. Entonces, bueno, Susana, si estás lista para compartir pantalla, este, es, supongo ya todos, después de 2 años de pandemia, ya todos somos unos expertazos en esto del Zoom. Y ya está. Ya la vemos ahora sí. Nos falta, creo que solo que se vea en grande, me parece eso. Ok, ahí va. Ya tengo el audio activado, ¿verdad? Para ya no ver. Sí, ¿te escuchas bien ya? Ok, bueno. Lo que no vemos es tu pantalla. Bueno, ahí está, ahora sí. Ahí Perfecto. está. Sí, muy bien, gracias. Gracias. Bien. Buenas tardes. Bueno, como me comentaron, pues yo soy acá de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el tema que quiero exponer aquí el día de hoy en este panel, que es pues 100% universitario, es este que lleva por título El papel de las universidades en torno al patrimonio cultural, caso UNL. Antes de iniciar, nada más quisiera aclarar de que pues, es un trabajo que se desprende de un trabajo previo de tesis, de maestría, elaborado hace 2 años y presentado el año pasado. En este trabajo se abordó específicamente la cuestión de la ciudad universitaria de Nuevo León y su patrimonio arquitectónico. Es un campus que fue construido del 58 al 69, entonces se contaba, digo contaba en pasado porque ya se han perdido varias cuestiones. Se contaba con una destacada arquitectura moderna, muy similar a la que tiene actualmente la UNAM, que pues ha llegado en otras condiciones y la tienen cuidada en otras condiciones. Y bueno, en torno a ello giraba este trabajo, pero pues también abordaba un poco la cuestión de cómo ve la universidad su patrimonio cultural, cómo le cuida, cómo le define, sobre todo cómo le define, cómo le considera, qué acciones lleva a cabo para su protección, identificación, difusión, etcétera. Y bueno, este trabajo pretende pues profundizar un poco más esa cuestión. Y bueno, aquí un breve preámbulo, muy breve, de lo que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue fundada en el 33, constituida a base de algunas escuelas superiores ya preexistentes en el estado, como la de Derecho, Medicina y las escuelas técnicas
la Pablo Olivas, que era exclusivamente femenil, y la Álvaro Obregón. Con base en estas 4 dependencias, se crea la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obviamente, con el transcurso de los años se fueron creando más dependencias, más escuelas, preparatorias, etcétera. Y pues a partir del 33 se convirtió tanto en custodia de los patrimonios ya preexistentes con esas dependencias y también en constructora de nuevos. Hacer una universidad, pues aquí todos los presentes sabemos que pues toda universidad es productora natural de cultura, tanto vía tangible como intangible. Y bueno, aquí la cuestión con nosotros acá en el norte es que pues este valor cultural hasta la fecha no ha sido muy abordado o bien definido en los documentos legales tan solo de esta universidad, que es la única pública aquí del estado. A lo largo de la historia de la universidad hemos tenido 4 leyes orgánicas. La última es la del 71, que fue la que definió la autonomía universitaria. Y los 4 documentos hasta la fecha siempre ven el valor exclusivamente utilitario de lo que es el patrimonio universitario, lo que son muebles, lo que son los inmuebles, edificios, enseres, objetos, etc. Siempre se la ha visto con valor exclusivamente utilitario y poco se ha hablado siempre de lo que es el valor cultural, vaya. Bueno, esta 4ª ley definió, como comenté, la autonomía y pues ya al ser autónoma, la universidad tiene el derecho y la obligación de gestionar sobre su patrimonio cultural, de conocerlo, identificarlo, registrarlo, protegerlo y conservarlo, ¿no? Siempre y cuando pues se tenga interés en ello. Obviamente también tiene derecho a gestionar otras cuestiones, pero para nuestro caso pues nos interesa cómo ve su patrimonio cultural. No me voy a detener mucho en las lecturas porque no me quiero traspasar del tiempo, pero bueno, básicamente el estudio gira en torno a 3 documentos legales. Punto y aparte de la ley orgánica, que como comenté, la única forma en que la ley orgánica ve el patrimonio universitario es desde un valor meramente utilitario. No se menciona la palabra cultural en ningún aspecto en la ley orgánica. Pero aparte de la ley orgánica, pues hay otros documentos legales de esta institución, que son los 3 que se estudian. Los 3 son ya muy recientes, son de un contexto donde el tema de patrimonio cultural pues ya ha sido abordado, ha sido debatido, ha sido definido infinidad de veces en diferentes congresos internacionales, encuentros, seminarios, cartas universales, internacionales, perdón. O sea, el tema patrimonio cultural ya estaba hasta este momento pues bien debatido, ¿no? En diferentes aspectos, tangible, intangible, arquitectura, música, documental, fotografía, plástico, etc. Entonces, el hecho de que sean tan recientes y dentro de un contexto donde el patrimonio cultural ya es bien discutido, pues también eso habla mucho de cómo se proyecta este concepto en los documentos legales de una universidad pública. El primero de ellos es el Estatuto General de la Universidad. Como su nombre lo dice, un estatuto es este estatuto tiene una serie de pues, formas a proceder de las diferentes dependencias y quienes las conforman, trabajadores, estudiantes, etc. Pero dentro de todo ese bagaje legal y formas de proceder, pues dedica un artículo a la cuestión de bienes de valor cultural, que así le define, bienes de valor cultural o histórico. Y este artículo, en pocas palabras, lo que determina es que va a ser la figura del Consejo Universitario, el Honorable Consejo Universitario, quien determine qué es y qué no es patrimonio cultural dentro de la universidad. Y a partir de ese reconocimiento, si se le determina como patrimonio, pues ya a partir de ahí llevar a cabo una protección y conservación de lo que se haya considerado patrimonio. En el estudio que llevamos a cabo, solamente tenemos constancia de un solo inmueble que fue realmente determinado por el Consejo Universitario como, aunque no se utilizó la palabra tal cual o el concepto tal cual, patrimonio cultural universitario, sí se utilizó estas expresiones. Se reconoció al Colegio Civil del Estado, que es el inmueble que da portada a este trabajo, es este. Es un inmueble icónico de la ciudad de Monterrey, se encuentra en el mero centro de la ciudad. Es un inmueble que data desde el siglo XVIII, fue construido en diferentes etapas, fungió como hospital, cuartel militar,
sede de las escuelas secundarias y preparatorias del Estado, hasta que finalmente en el 33 fue definido como el edificio histórico donde se origina la universidad. Fue la primera sede de la universidad. Al aprobarse este reconocimiento por parte del Consejo en el 2007, se reconoce la responsabilidad que tiene la universidad en su protección, cuidado y mantenimiento. En este aspecto sí quiero destacar de que la universidad sí ha llevado a cabo lo dicho. Es un centro, actualmente es el Centro Cultural Universitario, ya no funciona como preparatoria como anteriormente lo hacía. Y está en buen cuidado, es sede de todos los eventos culturales que lleva a cabo la universidad, talleres, eventos públicos, presentaciones de libros, las ferias del libro, etc. Entonces, en ese aspecto sí tenemos como que un palomeo. A raíz de este nombramiento o este reconocimiento de Colegio Civil como la cuna de la universidad, se origina este segundo documento, que es el segundo que se estudió, que se llama Reglamento del Colegio Civil. Son una serie de objetivos, todos enfocados a la cultura universitaria, pero el que me interesó en su momento, porque mi tema era pues la arquitectura moderna de CU, fue el quinto, que dice impedir, o sea, el Colegio Civil, Cultural Universitario tiene como objetivo impedir el deterioro, o destrucción del patrimonio cultural de la universidad y del Estado. Este objetivo, según el estudio que estamos realizando a cabo, pues no se ha cumplido del todo o de nada. El mejor ejemplo o el más reciente es lo que sucedió aquí con este edificio patrimonial. Este edificio está catalogado, pertenece a la universidad, pero está también reconocido por el INAH. Fue la sede original de la Escuela Industrial Álvaro Obregón. Es un edificio de 1930 fue una escuela monumental, o es una escuela monumental, con una arquitectura pues destacable, Art Deco, con elementos también neogóticos. Y en el 2013, casi 6 años después de este reglamento que decía que la universidad pues busca impedir el deterioro y destrucción del patrimonio cultural universitario y del Estado, 6 años después sucede esto. Se monta la línea 3 del metro de aquí de la ciudad de Monterrey, afectando enormemente la visibilidad del edificio, y por las vibraciones del metro, pues ya en un futuro sabremos qué tanto afecta el patrimonio plástico que tiene el inmueble, que son estos vitrales del artista Roberto Montenegro. Entonces, cuando se llevó a cabo la construcción de este viaducto, pues no se dijo nada, no se manifestó la universidad en contra o buscar alternativas, no en contra de la construcción, porque es algo necesario para la población, pero en buscar otras vías, otras alternativas, qué hacer, qué no hacer, para que el edificio no se viera afectado de esta manera. Entonces aquí nuevamente vemos pues este reglamento que pues algunos objetivos no se llevan a cabo. El más reciente documento es este manual de políticas y procedimientos para el control del patrimonio. Está enfocado exclusivamente en patrimonio, en lo que es todo bienes muebles e inmuebles de la universidad. Nuevamente se enfoca muchísimo en el valor utilitario y económico de las propiedades universitarias, pero dedica un capítulo entero al patrimonio cultural, que es el cuarto. Aquí lo que más destaca es este organismo, que en teoría debería de existir porque es un manual que está vigente, lo usa la Dirección de Patrimonio Universitario, es parte de sus reglamentos, de sus documentos. Entonces, en teoría, este Consejo para la Adquisición y Conservación de Patrimonio Cultural debería de existir, pero no es así. Nunca se ha encontrado actividad de este consejo. En teoría era una muy buena idea porque iba a ser un consejo que iba a fungir, vaya, como mediador, entre todas las dependencias, como consultor. Si alguna dependencia tenía dudas con su acervo, con su patrimonio arquitectónico, con sus inmuebles, con sus muebles, iba a definir qué es patrimonio cultural, qué es y qué no es, iba a establecer también un catálogo. Este consejo realmente tenía muy buenas ideas y muy buenas cuestiones a desempeñar, pero por alguna razón nunca entró en funciones.
Estoy llevando a cabo unas pequeñas encuestas con expertos de patrimonio cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León, precisamente, y estas son algunas preguntas que lleva esta encuesta y algunas respuestas que llevo hasta ahorita. ¿Su universidad cuenta con algún catálogo institucional de patrimonio cultural? Un experto en patrimonio que ha estudiado y que ha publicado sobre patrimonio dice: no me consta que exista un catálogo oficial de la institución sobre patrimonio cultural. ¿Su universidad cuenta con algún instrumento legal diseñado exclusivamente para su patrimonio cultural? Ninguno, o al menos ninguno conocido públicamente. Estas respuestas emitidas por expertos, por estudiosos del patrimonio cultural en el Estado y la universidad, pues también denota la poca difusión, el poco trabajo que se le ha dado a este tema, ¿no?, del patrimonio cultural dentro de la universidad. Estos son algunos proyectos y líneas de oportunidad que están en vigencia. Actualmente se cuenta con una coordinación de patrimonio cultural, que es dependiente de Cultura UNL. Fue creada en el 2016, sumamente reciente, pero tiene funciones muy limitadas y básicamente ha funcionado de intermediario en proyectos de interés particular por dependencia. Por ejemplo, la Facultad de Químicas quiso restaurar su mural y ahí intervino la coordinación de patrimonio cultural, pero fue iniciativa de la facultad. Recientemente, la preparatoria 3, que es la que actualmente ocupa el edificio, del Álvaro Obregón, restauraron los vitrales de Roberto Montenegro y nuevamente intervino en la coordinación. Entonces, como que tiene este papel muy limitado de intermediario. No tiene funciones más allá. Está a cargo de una sola persona, no tiene personal, no tiene objetivos establecidos, planes de trabajo a futuro, etc. Otro proyecto es este que se originó en el 2018, Puesta en Valor. Se desprendió de este programa Conecta UNL y se encargó de la restauración de la Facultad de Derecho, el primer edificio inaugurado en CU en 1958. Este también fue un proyecto fortuito, casi surgió por el interés exclusivo del director en turno, que quiso llevar a cabo una restauración del edificio. Entra este programa y llevan a cabo, pues una recuperación de los materiales originales, el bloc vitrolita, estos muros de la piedra natural de Topo Chico, recuperar los colores originales de estos elementos de las ventanas, etc. Pero nuevamente fue como que algo fortuito, que surgió así por interés particular de un director. Entonces, pues ya una vez viendo que estos tres documentos, a pesar de ya para concluir, a pesar de lo reciente que son los tres documentos, sobre todo el último, el manual, que es del 2015, pues no, y a pesar de todo lo que sabemos hoy en día de patrimonio cultural, pues siguen siendo muy vagos, siguen siendo muy escuetos, siguen sin definir qué es patrimonio cultural universitario, qué es y qué no es. Entonces, ¿qué retos tenemos en la Universidad Autónoma de Nuevo León? Para empezar, definir claramente qué es patrimonio cultural universitario, establecer criterios de selección, reformar la legislación que tenemos hasta hoy en día, ya sea reevaluar el manual que se tiene o plantear otro, incentivar los programas que se tienen, la coordinación de patrimonio cultural y el programa Puesta en Valor, que no se queden ahí al aire o en espera de que algún director tenga interés en hacer algo. Diseñar un catálogo, porque no tenemos catálogo, simplemente hay una producción natural editorial como toda universidad tiene. Y pues establecer, ya sea por medio de la coordinación, o sea, aprovechar la coordinación de patrimonio cultural, un organismo que controle las dependencias universitarias, cómo actúan en torno a su acervo o inmueble de jurisdicción. Porque también lo que vemos mucho es de que los directores obviamente pues actúan de manera individual sobre sus inmuebles. Algunos pues han llevado a cabo destrucciones de aspectos que hoy en día consideraríamos patrimonio cultural. Y bueno, este es ya nada más para concluir, este es el ejemplo que mencionaba en CEU, que ya es un edificio único de arquitectura moderna, es el único que llegó así hasta nuestros días. Y bueno, ya. Con esto concluyo. Creo que nos habían otorgado 15 minutos, algo así. Y esto es sobre el límite. Sí, sí, perfecto, Susana. No te preocupes. Estamos Okay. bien. Estamos bien.
yo creo que pasamos directamente también a la presentación, al trabajo de Belén y de Eduardo. Y vamos a cerrar con Alejandra y Esmeralda en la siguiente presentación, pero si están listos y lista. Claro que sí. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Nuestros nombres son Belén Gil y Eduardo Dorantes y somos estudiantes de arquitectura de la UNAM, de 7º y 10º grado respectivamente, y hablaremos sobre el origen del barrio universitario y sobre la vida pública de la comunidad estudiantil en torno a esto. Bueno, agradecemos a Arc Magazine por aceptar esta ponencia, al PAPIME y a las profesoras de la optativa Patrimonio Documental Arquitectónico, la doctora Ana María Ruiz Vila y la maestra Emilia Ragui por el apoyo que nos han brindado a nuestra investigación. Bueno, ese es el contenido de nuestra investigación y empezaremos con la introducción, que es sobre el desarrollo de la ciudad. Bueno, nos remontaremos a la época precolonial y utilizaremos este códice, que es el Códice de Charlotte, que data del año 1500, como un ejemplo para poder ver cómo es que se representaban los espacios públicos y los espacios urbanos, pues desde mucho antes, ¿no? Este representa eventos migratorios y fundación de ciudades, pero también identifica lugares relevantes para ellos, que un ejemplo es Texcoco, que está representado por este cerro que está en medio o abajo de este conjunto de montaña. Y finalmente, este tipo de documentos forman un precedente para los mapas que se hacen posteriormente y para otras formas de representación gráfica de los espacios más recientes. Pasaremos a este mapa. Es el mapa de Nuremberg, que fue elaborado por Alberto Durero en el año 1524. Su creación fue gracias a las cartas de Hernán Cortés, cuando las enviaba el rey Carlos V. Y lo que es importante ver en este mapa es la conceptualización de la ciudad. Se entendía como una fortaleza y sobre todo como una isla. Es importante mirar el mapa ya que del mismo persiste la traza urbana actual en la ciudad, razón por la cual las vialidades aún las vemos en las siguientes imágenes. La plaza para los indígenas tenía una conceptualización de espacio abierto, un espacio para reunión, ceremonias y espacios de tianguis. En la siguiente imagen, que es de Alonso de la Santa Cruz de 1560, identificamos cómo la ciudad estaba contenida por el Alberradón de San Lázaro. Enrique Espinosa López menciona que la población española creció rodeando la plaza de lo que ahora concebimos como el Zócalo capitalino. Asimismo, que esta población creció de forma ordenada, respetando los ejes principales que definían a la ciudad de Tenochtitlán. En este caso tenemos el eje de Tlacopan, que va del este al oeste, y el eje Iztapalapa, que va de norte a sur. Como se observa en la imagen, el recuadro azul se ubica en el recuadro azul, disculpen. En el recuadro azul se ubica lo que ahora es la Real y Pontificia Universidad de México. Con líneas rojas ubicamos los ejes que hemos mirado dos imágenes atrás, que es el eje de Tlacopan y el eje de Iztapalapa. En el siguiente mapa que estamos observando, se observa cómo la concepción de la vivienda española se concentró en 4 vialidades principales. Al norte teníamos un límite con lo que es la calle República de Perú, al sur con la calle de Pino Suárez, al oriente con la Merced o la calzada de Circunvalación y al poniente con el eje central. La primera división de cuarteles en el centro histórico la hizo el virrey Martín de Mayorga y por su configuración simula a los que son los cuarteles del barrio universitario que veremos más adelante. Esta configuración cabe resaltar que fue acorde a las órdenes religiosas que persistieron en ese momento. Y sobre todo es importante mirar en este mapa cómo en ese borde o en ese cinturón que hemos planteado o que se plantea, la vivienda que se concibe fuera de ese borde es vivienda indígena, que en este caso crecía de forma desorganizada y sin un ordenamiento claro. En las representaciones gráficas que hemos visto hasta este momento, podemos identificar que la ciudad creció con pequeñas plazuelas y áreas jardinadas, una característica que se fue respetando e impulsando en distintas épocas.
De aquí partimos a hablar directamente del espacio público, que es el tema que nos comprende. En esta imagen, con un enfoque en la Plaza de la Constitución y en lo que fue la Plaza del Volador, ubicamos que para 1584, la universidad, la Real y Pontificia Universidad de México, movió su sede de lo que fue la calle de Seminario, ahora calle de Moneda, a una cercanía con la Plaza del Volador, como se observa en la parte superior derecha de la fotografía. A palabras de Liliana Trápaga Delfín, la Plaza del Volador fue uno de los espacios abiertos más importantes de la ciudad dentro del virreinato. Fue también un centro de reunión y tránsito para todos los estudiantes y profesores de la universidad. También fue el vínculo mercantil, en el cual la acequia que venía, como se observa en esta imagen, de Calzada de la Viga, remataba en lo que ahora concebimos como la Plaza del Parián. Bueno, lo que se concibió como la Plaza del Parián o para Zócalo capitalino. En la siguiente imagen, que es muy importante, se observa cómo el Palacio de Virreyes constituía la portada principal de la Plaza del Parián. Y de fondo, en la parte superior derecha, ubicamos la fachada barroca de la universidad, ya puesta en donde ahora concebimos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desafortunadamente ya no existe ni la Plaza del Volador, ni el edificio que comprendía la Real y Pontificia Universidad de México. Asimismo, en esta Plaza del Volador se ubicó lo que es la Cruz de Cachaza. La Cruz de Cachaza es donde a los indigentes, a los pobres de la ciudad, se les ponía para su posterior sepultura. Eso quiere hablar un poco de la cotidianidad que vivían los universitarios. Es decir, que estaban vinculados completamente con el comercio, con los canales y hasta con este tipo de fenómenos. Otro fenómeno muy importante fue la relevancia de las corridas de toros o la tauromaquia en lo que fue la Ciudad de México y en la nación. Sobre todo porque esa plaza o esta imagen principalmente, habla de una corrida de toros en la Plaza de Santo Domingo, que también fue una plaza muy importante para la universidad. Y a palabras de Nicolás Rangel, en su libro La historia del toro en México, la Plaza de Toros del Volador se construyó en menos de un mes, a propósito de la visita del virrey de Croix a México. También las plazas en el virreinato o el espacio público fue una cuestión religiosa. Por más de 3 siglos la universidad tuvo un amplio vínculo con la religión, ya que se celebraban autos de fe. ¿Qué es un auto de fe? Era un acto público organizado por la Inquisición, en el que se sometía a condenados por distintos cargos a mostrar arrepentimiento, ser colgados o quemados en plazas públicas ante una negación. Estos eventos se celebraban en la Plaza de la Constitución y en la Plaza del Volador. Cabe resaltar que la universidad, las autoridades y estudiantes tuvieron una alta injerencia en este tipo de actos. Daremos un brinco a lo que fue el siglo XX para entender lo que mencionábamos anteriormente de los cuarteles del centro histórico. La Ciudad de México para el siglo XX se encontraba compuesta por 7 cuadrantes de organización territorial. Asimismo, la universidad contaba con distintas sedes a lo largo de estos cuarteles, principalmente en el cuartel 1, 2, 3 y 4. Cabe resaltar que había facultades o escuelas fuera de estos cuadrantes, como Chapingo, como Geología y como Biología. Asimismo, dentro de estos cuarteles se dividía por actividades. En los cuarteles 3 y 4 encontrábamos la mayor parte de actividades culturales y urbanas. ¿Qué quiere decir esto? Cantinas, pulquerías, cines, teatros, etc. En la zona 2 y 4 se ubicaban las mejores bibliotecas y librerías, que en este caso es la calle de Donceles, cerca de lo que ahora es el Templo de San Agustín. Y finalmente, la zona de cafeterías y comida se ubicaba en la zona 2. Esto en cercanía con la universidad. Ahora hablaremos sobre los centros de reunión dentro del barrio universitario. Y habrían varios espacios en los que los estudiantes se reunían en sus tiempos libres. Un ejemplo sería las bibliotecas, de las cuales había 13 dentro del área del barrio. Y en ellas se reunían, además de hacer sus actividades académicas como tareas, hacer notas, también los utilizaban para reunirse, para meditar, incluso para tener citas. Los universitarios también crearon o ayudaron a la creación de sus espacios propios. Uno de estos sería la Casa del Estudiante, que es la imagen que vemos aquí, que fue un proyecto financiado por José Ibantú y fue apoyado por las asociaciones estudiantiles y fue creada para brindar apoyo
para brindar un apoyo de comida digna y de hospedaje para los estudiantes foráneos que estuvieran en una situación vulnerable. Tenía una biblioteca, tenía espacios de juego y espacios de lectura, y este fue un proyecto, el primer proyecto de su tipo en México y en América Latina, por lo que fue muy importante para la creación de otros proyectos parecidos. En ella, los estudiantes hacían concursos de oratoria, organizaban veladas en las que discutían sobre temas o sobre personajes relevantes, hacían homenaje e incluso coronaban al rey y a la reina de los estudiantes. También se vivieron situaciones adversas dentro de ella, como reportaban algunos diarios de la época, en donde los estudiantes mencionaban que habían robos y que había una falta de mantenimiento en el espacio. Pero a pesar de todo esto, fue un importante centro de reunión política e ideológica de los movimientos estudiantiles a partir de su creación, que fue en 1920, y hasta la fecha, porque sigue siendo un espacio que funciona para apoyar a los estudiantes que vienen de afuera de la capital. Y el inmueble fue declarado como patrimonio artístico por el INBA. Otro de los espacios que también fueron muy importantes fue el casino estudiantil, que también fue un centro recreativo muy importante porque tenían billares, tenían boliches, tenían gimnasios, y en él realizaban bailes, banquetes y otras actividades artísticas y por supuesto también políticas. En cuanto a los espacios públicos, estos fueron muy importantes para la formación de la identidad de la universidad. Los universitarios pues pasaban sus ratos en los parques y en las plazas que estaban cerca de sus escuelas, por lo que hay unos lugares que se volvieron de encuentro recurrente, como esta que es el Jardín de Santo Domingo, que es justo de aquí de donde sale el Gallo Estudiantil de 1917, que se hace bajo una mirada diferente tras el periodo revolucionario, bajo una mirada de nacionalismo. Y estos eventos se hacían recorriendo las calles, los estudiantes iban disfrazados y los transeúntes que pasaban por ahí se les unían. Aquí está. Bueno, en las también aquí hay una imagen de los niños de la Jura Lavandera, una Jura Lavandera que es en el... el siguiente, por favor. Este tipo de eventos los organizaba incluso la universidad. Fue una ceremonia por el centenario en 1920, en la cual se entonó el himno y el juramento a la bandera, y que de hecho, esta actividad se volvió una práctica pedagógica en los años posteriores. Otro evento importante para la universidad fue la obtención de su autonomía, y pues esta se dio gracias mucho a los movimientos estudiantiles que se dieron y que se planearon justo en el barrio universitario. Y estos eventos se vieron acompañados de revueltas y de represión policial. También aquí podemos ver otra imagen que es del Bazucazo del 68. Y pasando a otros eventos que se daban más en el día a día, podemos encontrar las novatadas que daban, en que recorrían las calles del centro, disfrazados. Por aquí hay un ejemplo. Y también utilizaban el espacio público pues para invitar a la comunidad a sus bailes o a sus eventos, como este cartel que está aquí, que habla de un baile en San Carlos. Y finalmente el espacio público llegó a ser una extensión de las escuelas, y existió un importante sentimiento de apropiación hacia estos espacios, y los estudiantes finalmente dotaban a estos espacios de un valor de uso por las actividades que se daban y de un valor simbólico por la importancia de estas actividades, no solamente para la comunidad estudiantil, sino también para la sociedad mexicana que pues vivió todos estos eventos y que tenían una importancia en la opinión pública.
Además de que finalmente la universidad y la sociedad pues crecieron a la par, ¿no? Crecieron juntos. Bueno, y otra conclusión sería que como fruto de esta investigación, concluimos en resaltar la importancia del desarrollo de la ciudad desde una perspectiva urbana y social, donde la búsqueda del origen del trazo de la ciudad y hasta la forma de habitar nos ha definido una lógica de organización del centro histórico en la Ciudad de México. Esta investigación tuvo un enfoque sobre todo en el espacio público, pues son sitios que con los más de 400 años que conllevó la universidad en el centro histórico, fueron testigos y almacenan la memoria de los fenómenos históricos y sociales que existieron de la mano con la universidad. La importancia de mirar a los sitios externos de los recintos educativos va acorde a un proceso de documentación, en el cual la identificación de estos sitios se plantea para su posterior estudio. Y por medio de la técnica de la fotogrametría buscamos registrar de forma digital las características físicas de los mismos, sobre todo con la finalidad de tener un registro amplio del barrio universitario y los sitios que compusieron este organismo. De nuestra parte es todo. Agradecemos a todas por su atención y concluimos. Bueno, solo para terminar, esta imagen es un mapa de los espacios que comprendían el barrio universitario en la actualidad. Podemos ver plazas de relevancia histórica como la Plaza de Santo Domingo, el Jardín de San Sebastián, que en sus tiempos fue considerado el más bello del siglo XX. Asimismo, la Plaza del Volador, que ya no existe, y el sitio donde se ubicaba la Real y Pontificia Universidad de México. Es todo. Agradecemos su atención. Muchas gracias, Eduardo y Belén. Pues cerramos con el trabajo de Esmeralda y Alejandra. Si están listas para presentar, pues adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, nos presentamos. Yo soy Alejandra, mi compañera Esmeralda, y pues nosotros vamos a hablar de los inmuebles patrimoniales de la UNAM que conforman al antiguo barrio universitario de la Ciudad de México. También es un proyecto que lo comprende el PAPIME y también somos estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Entonces, pues, al igual que mis compañeros, primero agradecer a los organizadores del coloquio de arqueopatías por nuestra aceptación en esta ponencia, y a la Facultad de Arquitectura del UNAM, y el proyecto dirigido por la doctora Ana María y por la maestra Emilia Raggi, y por el apoyo en esta realización de nuestra ponencia. Bueno, cabe mencionar que gracias al convenio entre la Facultad de Arquitectura y la Fundación ICA fue que se creó este taller de fotogrametría, el cual tiene como objetivo desarrollar y aplicar un método en la protección del patrimonio histórico construido para la salvaguarda de contextos históricos. Bueno, en esta ponencia abordaremos estos 6 puntos, que es la introducción al barrio universitario, una metodología de investigación, lo que son las fichas de inventario, la fotogrametría, los aprendizajes y nuestras conclusiones. Como primer punto abordaremos lo que es la introducción al barrio universitario. El barrio universitario surge como parte de los inicios de la Universidad Nacional, donde las diferentes escuelas y los edificios que lo conformaban se encontraban distribuidos en parte de lo que hoy es el centro histórico. Las primeras colonias de la Ciudad de México, en un radio aproximado no mayor a 3 kilómetros a partir de la Plaza de la Constitución. Estos inmuebles, de los cuales podemos resaltar lo que es el Palacio de la Autonomía, el antiguo Colegio de San Ildefonso, la Academia de San Carlos, el Palacio de Minería, Museo Universitario del Chopo, la Casa de los Mascarones, el Palacio de Medicina, entre muchos otros. El propósito de este proyecto es generar archivos generales de cada uno de estos inmuebles patrimoniales, para tener una base de datos que respalde la información e integridad de cada uno, para futuras referencias que aseguren así su conservación y restauración. El proyecto, dentro del programa académico PAPIME, tiene como finalidad nuestra iniciación en el ámbito de la investigación sobre el patrimonio arquitectónico. Esto a través del uso de herramientas documentales y digitales como la fotogrametría. Como segundo punto, vamos a abordar un poco acerca de la metodología de la investigación. Todo esto en la construcción de un archivo documental. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué fuentes consultamos o qué información nos sirve y cómo la vamos a ordenar? Para poder generar un archivo documental, comenzamos justo con la investigación.
y partimos de la búsqueda bibliográfica, sobre la cual trabajamos en encontrar la mayor cantidad de fuentes que fuesen libros, tesis, documentales, etcétera, que contuvieran esta información de cada edificio que conformaba el antiguo barrio universitario. Información sobre su historia, su arquitectura, el estado actual, su construcción. Todas estas fuentes nos permitieron comparar y analizar todos los datos que encontramos de cada inmueble. A partir de esto, elaboramos unas fichas que nos permitieron clasificar, evaluar y sobre todo describir estas fuentes consultadas. Cada ficha consta principalmente de información bibliográfica de la fuente, el tema general de la misma, de un resumen analítico y sintético, de citas que creímos relevantes rescatar, comentarios y palabras clave que nos permitieron ordenar y reconocer de qué trataba cada texto. Y todo esto teniendo como objetivo principal rescatar la información más relevante, para posteriormente utilizarla y generar unas fichas inventario que son las que van a conformar todo este archivo documental de cada inmueble. Y con esto pasamos al siguiente punto, que son las fichas inventario del antiguo Colegio de San Ildefonso. La elaboración de las fichas nos permitió comprender la importancia de generar una investigación que el objetivo sea crear un sustento documental que justifique y auxilie las intervenciones futuras dentro del ámbito patrimonial. Todo esto para entender no solo al edificio, sino también sus contextos tanto históricos como actuales en los que se encuentra. Trabajamos en el caso de estudio del antiguo Colegio de San Ildefonso, en donde la ficha contiene primeramente todos los datos de identificación del edificio, como son ubicación, datos catastrales, usos originales y actuales, los propietarios, el año de construcción, los profesionales que intervinieron y un poco de su historia, de cómo pasó de ser de una de las instituciones educativas más importantes de la Nueva España a establecerse ahí la Escuela Nacional Preparatoria, después los años que tuvo de abandono el edificio y posteriormente su restauración para volverse museo. Un museo que actualmente posee un gran acervo cultural, arquitectónico e histórico. Y bueno, seguidamente estos datos se encuentran también dentro de esta ficha las características arquitectónicas, las características constructivas, las modificaciones a través del tiempo, su estado de conservación, y estos puntos igualmente los abordamos y describimos tanto del interior como del exterior del edificio. El Colegio de San Ildefonso tuvo dos etapas constructivas. La primera, que es el edificio más antiguo, que fue edificado entre los siglos XVII y XVIII, de estilo arquitectónico barroco novohispano, y alberga tres de los llamados colegios: el Colegio Grande, el Colegio Chico y el Colegio de Pasantes. Posteriormente, la segunda etapa fue aproximadamente en inicios del siglo XX, en donde también es conocido como el Anexo de San Ildefonso. Identificamos sus elementos arquitectónicos importantes, su sistema constructivo, plantas arquitectónicas, fachadas, su emplazamiento, su orientación sobre las calles de San Ildefonso al norte y justo Sierra al sur. Y también explicamos los cambios de uso que tuvo el edificio, la ubicación de cada uno de sus murales, y todo esto para finalmente identificar y añadir los conceptos sobre el patrimonio que aplican al inmueble, como son el valor de uso, el valor formal arquitectónico y el valor simbólico social, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, consideramos que todo esto es fundamental para que esté incluido en la ficha inventario, ya que también puedes incluir cambios de materiales, anexos, fotografías de procedimientos técnicos, planos del inmueble, restauraciones, entre muchos otros datos que pueden ser relevantes para conocer el estado actual del edificio, pero también para su conservación y las futuras modificaciones. Bueno, el cuarto punto corresponde al aprendizaje de la fotogrametría, porque otro de los objetivos de este proyecto fue darnos un primer acercamiento a la técnica de fotogrametría, esto para buscar complementar el archivo general de los inmuebles patrimoniales, y esto para generar las bases sobre cómo poder realizar un modelo tridimensional, pues a partir de la fotografía, y que esta misma nos brindará información bidimensional suficiente para construir una vista estereoscópica del objeto en cuestión. Entonces, pues dividiremos en tres partes el proceso que nosotros llevamos a cabo para la comprensión de esta técnica.
El primero sería el análisis y reconocimiento de campo, donde a grandes rasgos se trata de identificar al objeto en cuestión, tomando decisiones sobre el polígono a seguir para la toma de fotografías y tener una noción de las condiciones que van a rodear al edificio e identificar todos sus obstáculos. Bien podrían ser los peatones, vehículos, vegetación, las colindancias, incluso los desniveles. El segundo punto corresponde al levantamiento fotográfico. En cuanto a las técnicas aprendidas para la toma de fotografías, podemos iniciar mencionando que una cámara de uso profesional puede asegurar resultados mucho más favorecedores por la calidad de sus lentes. No obstante, pues podría utilizarse la cámara de cualquier dispositivo que asegure una calidad mínima de 300 dpi como resolución de imagen. Otro aspecto a considerar era el uso adecuado de la luz, ya que comprendimos en este proceso que era más conveniente tomar fotografías con luz natural, por lo que debíamos considerar las horas de sol más apropiadas para tomar las fotos, que estas eran entre 10 de la mañana y 12 del día, donde se supone que no habría menos sombras proyectadas y la luz sería más constante para la toma de las fotos. Por último, la cantidad de fotografías necesarias tendría que ir acorde con la escala del objeto para su lectura posterior en el programa. Y de igual forma, nosotros partimos del entendido de que a mayor número de fotos, mayor calidad de detalle obtendríamos. Para nuestro proyecto, iniciamos con objetos pequeños, bien fuese una taza, una tetera, y con ellos fue necesario tomar sesiones de fotos desde varios puntos y varios ángulos que aseguraran su lectura completa. Después comenzamos con otro tipo de objetos que presentaran otras complejidades con diferentes materiales y textura, como la madera, el cristal, el metal o la roca, que estos pudieran verse reflejados en los edificios a los que posteriormente nos enfocaríamos. Por último, hicimos el levantamiento fotográfico de la Biblioteca Central y la Rectoría del Campus Universitario de la UNAM, donde nos enfrentamos pues a todos estos obstáculos antes mencionados. El recorrido para la sesión de fotos de estos inmuebles lo realizamos solo en una porción de perímetro de los edificios, desde nuestra perspectiva, desde un punto A a un punto B, solamente lo necesario para que nos permitiera entender una parte del inmueble en su lectura posterior en el programa. La última etapa es la del procesado de imágenes y modelado 3D. Para la lectura de imágenes y modelado, trabajamos en el software Agisoft Metashape Professional, no sé si lo ubiquen, el cual permite la lectura de fotografías en un formato JPG e interpretación de las mismas reflejadas en una nube de puntos. El siguiente paso es realizar la nube de puntos densa. Aquí es donde el software calcula información de las fotos, las combina y densifica el modelo. Y después sería el momento de generar una malla poligonal tridimensional que une cada punto y da lectura a las texturas del objeto. Es aquí donde empieza a crear aproximaciones más reales del objeto. Y los últimos pasos para el modelado serían el modelado de teselas y la creación de textura del objeto. El seguimiento de esta técnica nos da, por supuesto, un resultado pues prácticamente fidedigno del objeto en cuestión. Nos permitiría finalmente visualizarlo en un modelo tridimensional. Entonces, esta técnica de fotogrametría puede ser aplicada a cualquiera de los inmuebles patrimoniales y generar así un archivo digital que nos ayude a dar un sustento visual que complemente la parte teórica documental de este proyecto, en la cual pues nosotros aprendimos a seguir un proceso metodológico de investigación mediante el análisis documental que consistió en la búsqueda y clasificación de bibliografía para hacer una selección y reinterpretación de la información y tener así un sustento base que nos ayude ahora sí a tomar decisiones sustanciales partiendo de entender su pasado y el porqué de su presencia e importancia de su conservación como parte de la historia de la Ciudad de México y de la Universidad Nacional. Este proceso nos ayudó a comprender qué elementos de valor le dan al carácter particular del edificio. Primero podemos hablar del valor de uso, que hace referencia a sus diferentes ocupaciones a través del tiempo. Después, el valor formal arquitectónico, que es a partir de la forma del edificio, su distribución, materiales de construcción, tecnología y estilo arquitectónico.
Y por supuesto, el valor simbólico social, que es aquí donde se identifican los momentos históricos sociales, los cuales se van a ver reflejados en todos los acervos culturales e históricos que aún se conservan del inmueble. Finalmente, a partir de estos valores, creemos importante promover la difusión y divulgación del patrimonio arquitectónico para concientizar a la población sobre la importancia de la permanencia a través del tiempo de estos inmuebles que conforman al barrio universitario y enriquecen la historia del centro histórico. Nosotros rescatamos esta cita de la autora Leida Albert, donde menciona que el patrimonio arquitectónico es el escenario del pasado humano. Si los documentos son la memoria escrita del pasado, el patrimonio arquitectónico es la memoria construida de la historia. Pues esto es entender que la arquitectura es el espacio donde transcurre la vida humana, son recuerdos y experiencias de nuestra vida cotidiana, y por tanto el patrimonio arquitectónico pues nos transmite eso mismo, ¿no? Habla de comprender a través de lo construido y de su acervo histórico la memoria colectiva de un lugar. Y pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todas por sus presentaciones. Antes de que caiga yo en la tentación de comentar largo y tendido, yo le daría la palabra a Emilia, que está acá con nosotros, más bien justo para generar esta conversación. Y entonces a lo mejor por ahí, Emilia, yo creo que encontraste muchas coincidencias o momentos en los que podemos relacionar los trabajos de todas, ¿no? De los que vimos ahora, y pues, dos muy claras como respecto a la Universidad Nacional en el centro histórico, pero el contexto que nos platica Susana también es interesante, ¿no? Como esta otra contraparte. No sé, tú dinos. Muchas gracias. Pues algo que veo que se refleja mucho desde la presentación de Susana es cómo el centralismo afecta también el cuidado del patrimonio, ¿no? Es decir, la universidad en la Ciudad de México se ha tenido como todo este desarrollo, esta legislación, etcétera, y eso no quiere decir que no se haya visto afectada, ¿no? Por las construcciones humanas. Y como nos cuenta Susana, no hay una legislación o no se conoce una legislación que defienda ese patrimonio universitario. Inclusive yo le mencionaba, no conocía los vitrales, ¿no? Es decir, nunca los había visto. Creo que es parte de lo que nos falta como universidades en cuanto a la difusión. O sea, ¿cómo vamos a conocer nuestros edificios del patrimonio si no hacemos una difusión, si no los conocemos, si no conocemos la historia? Eduardo y Belén hablaban del espacio público, ¿no? Las universidades son eso también, son un espacio público, son un espacio de convivencia, son un espacio donde el uso no debe ser nada más un uso, algo utilitario, sino es todo, ¿no? Donde conviven diferentes personas. Y entonces ahí creo que las tres empiezan a juntarse, ¿no? Es decir, ¿qué tal si hacemos un proyecto sobre dar a conocer las diferentes universidades y conservarlas, ¿no? Y cómo han ido creciendo, cómo podemos trabajar en una legislación que nos ayude a defenderlas. Digo, ver ese pilote enfrente de la fachada me parece trágico, ¿no? Me parece que no debe suceder eso, ¿no? Con nuestro patrimonio, y que debemos defenderlo, cuidarlo, darlo a conocer, etcétera, ¿no? Entonces, pues no sé si con esto doy un poco de pie a que entre quienes se expusieron platiquen un poco sobre sus aprendizajes y sobre esta idea de cómo podemos cambiar nuestro concepto sobre la defensa del patrimonio y el conocimiento. No sé si la doctora Ana María quisiera decir algo.
Sí, claro. Antes que nada, bueno, pues me presento, soy la doctora Ana María Ruiz Vilá, doy clase de restauración de contextos históricos en el posgrado, que realmente es mi pasión y locura, o sea, lo que es el patrimonio, pero mi tristeza es el ver que desgraciadamente nosotros mismos lo estamos destruyendo, ¿no? Podemos ir a otros países, a otros continentes, a otros lugares en donde están orgullosos de sus centros históricos y los cuidan como si fueran de oro. Y nosotros desgraciadamente los estamos dejando perder, ¿no? Tienen una historia detrás de lo que es, por ejemplo, Ciudad Universitaria como final feliz de una conjunción de lo que fueron todas las escuelas del centro histórico, pero la Universidad Nacional Autónoma de México no nació en Ciudad Universitaria, nació precisamente en el centro histórico, con una historia, con un barrio, con características muy peculiares por cambios políticos y por cambios de muchísimas épocas que pasaron, circunstancias que sucedieron de diferentes gobiernos, en donde de la Universidad Nacional de México pasó a ser, de la Pontificia, digamos, pasó a ser Universidad Nacional, posteriormente ya pasó a ser la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero antes que nada, quiero felicitar a todos los que están participando, porque me da tanto gusto que a nivel licenciatura tengan ya una conciencia o les guste o verdaderamente sientan ese patrimonio como propio, ¿no? Creo que es algo que son las generaciones futuras las que van a poder decir, a ver, párate y no se te ocurra poner un pilote de un segundo piso, vete tú a saber lo que es lo que presentó Susana, por ejemplo, que es una grosería contra, contra la entrada de un edificio tan majestuoso, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos nosotros para poder decir, no, hay una normatividad en donde se prohíbe que como en muchos países, que a ciertos metros de distancia no se puede tocar la visual de un edificio, no te puedes acercar, no puedes hacer algo. ¿Por qué? Porque es historia, es pasado, es el nacimiento de algo, ¿no? Y son estilos muy diferentes, de épocas muy distintas, todas con su valor característico, como dice Emilia, hasta los vitrales, ¿no? Que son espectaculares, así como nuestros murales en Ciudad Universitaria y toda la gente que participó en Ciudad Universitaria, que fue una conjunción de escultores, pintores, arquitectos, ingenieros. Tenemos ahí todo un conjunto de profesionistas verdaderamente entregados a hacer una universidad que hoy por hoy ese primer cuadro de Ciudad Universitaria está catalogado por la UNESCO como patrimonio paisajístico cultural, ¿no? Entonces, creo que nosotros como profesores tenemos la obligación de inculcar a las nuevas generaciones que todo eso merece un respeto, y no porque no te guste, ¿sí? Lo tengas que tirar o tengas que construirle un edificio al lado de espejo, ¿no? De 35 pisos, 40, 50, lo que sea, como que cada época tiene su lugar y tiene su espacio. Y se nos está olvidando que realmente el centro histórico en México todavía están todos estos edificios en pie y todavía hay remedio para poder hacer una ruta, un recorrido universitario con todo lo que implica el hacer una ruta cultural recorriendo desde Ciudad Universitaria, salir y recorrer el centro histórico, parar en cada uno de los edificios, contar la historia de estos edificios, que si nosotros no levantamos, como decía Alejandra, Esmeralda, todos ellos, lo que hoy existe y está, pues ¿quién lo va a hacer un testimonio, no? Entonces, todo esto es un testimonio de la historia, pero no solo de la historia de la educación, sino de la historia de la gente que ha pasado por allí y de la gente que vivió en esos barrios,
que verdaderamente socialmente fue un barrio increíble, cuando cada vez se recibían y hacían el doctorado, alguien de alguna facultad recorrían las calles con la toga, el birrete y el relajo, y era toda una pachanga, ¿no? Todo eso hay que contarlo, todo eso no se puede perder. Y como han visto, estos chicos han podido conseguir fotografías y testimonios, porque no hay como una fotografía, porque una fotografía vale más que 1000 palabras, para poder dar testimonio de lo que fue, ¿no? No es que me lo contó mi abuelita ni nada por el estilo, sino que todo eso se vivió y era un barrio meramente estudiantil, que posteriormente obviamente creció y tuvieron que hacer ciudad universitaria, ¿no? Entonces, creo que es de verdad de reconocer que estos chicos ni siquiera están en una maestría, pero lo que verdaderamente los movió fue pues esta historia de estos edificios que además durante el cambio de diferentes gobiernos cambiaron de propiedad, cambiaron de uso, les tapiaron, les cerraron, les pusieron, les quitaron. Y hoy por hoy creo que al haberlo rescatado la universidad como patrimonio universitario, ¿no? Está recuperando parte de esa belleza que tenían los edificios. El contexto, desgraciadamente, no lo podemos cambiar, pero sí podemos ayudar a que estos edificios cobren el valor y tengan ese valor que tuvieron en su momento, independientemente del contexto que tengamos hoy, ¿no? A base de colores, texturas, el ponerle cableados por debajo y no poner cables de 80,000 nudos por enfrente de una fachada, el pilote ese que pusieron ahí en frente del edificio que presenta Susana, que verdaderamente eso no puede ser. O sea, no puede ser y creo que solo creando conciencia en estas nuevas generaciones podríamos hacer algo para guardar todo esto, ¿no? No sé si yo la verdad estoy muy contenta de la respuesta de todos ustedes y creo que podemos lograr algo para poder protegerlo. Las legislaciones y las leyes hay 3,000, pero desgraciadamente todas están dispersas y hay que hacer algo por los contextos que rodean estos edificios, ¿no? Sí, y es que a mí me gustaba un poco la forma en la que se iban encadenando los temas, lo que las compañeras iban presentando. Y a mí me quedó como muy claro que esta importancia como del diagnóstico, que entiendo un poco que Susana va haciendo, ¿no? También como el diagnóstico de la problemática. Exacto. Pareciera que estamos como viendo muchas etapas, ¿no? Está el diagnóstico de la problemática que Susana identifica muy bien, ¿no? Y que a lo mejor para aquí nos puede comentar. Me llamó mucho la atención el tema de como las entrevistas que hacías, ¿no? Como de como este tema de la percepción frente al patrimonio en el contexto de Nuevo León, ¿no? De Monterrey, es una ciudad que se asume pues con una identidad más como de industriosa, como de modernidad, como de búsqueda del progreso, ¿no? Al menos es como la percepción, ¿no? que hay respecto a la forma en la que se entienden, ¿no? Un poco a sí mismos los regios, ¿no? Al menos eso es un poco lo que he platicado con también gente de Monterrey que entienden como eso un problema para la conservación, esta idea de que lo antiguo es algo pues desdeñable y pues olvidable, perdible, ¿no? Entonces, este diagnóstico como de la percepción me parece bien interesante y como después también la documentación, ¿no? Ya concreta de la investigación en archivos, la búsqueda de informaciones es también como fundamental, ¿no? Y ahí es donde también creo que las chicas nos pueden comentar, platicar, como esta experiencia de ir encontrando cosas para reconocer el territorio, que a lo mejor ahí es donde se regresa con Susana, es decir, quizás es un tema más de la identificación, más que de la identificación de los inmuebles, de un área, ¿no? De un territorio, de una traza, ¿no? Que a lo mejor por ahí es donde todavía se conserva una identidad o una unidad patrimonial, que quizás por ahí puede ser, Susana, a lo mejor, ¿no? Como empezar como a construirle por ahí, esto que yo veo como una oportunidad
muy buena de todavía, como bien decía Ana María, de conservar lo que está en este momento aún, ¿no? Porque, bueno, ya quitar el segundo piso, eso va a ser complicadísimo, ¿no? Pero a lo mejor por ahí todavía hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? A partir como de estos procesos que ustedes nos han mostrado. Entonces yo más bien las invitaría a que por ahí nos comenten cómo fue eso, ¿no? Cómo fue su proceso de investigación, de diagnóstico en el caso de Susana y las percepciones que encontraste. Quien quiera tomar la palabra, abrir su micrófono con libertad. Bueno, pues si quieren inicio yo para... bueno, es que acá en Nuevo León sí como que estamos todavía en etapas primarias de necesitamos realizar el diagnóstico porque no hemos llegado ni siquiera a esa etapa de identificar tanto a escala, hablando a escala universitaria y a escala estatal, porque también las leyes que rigen aquí en Nuevo León en cuestión de patrimonio cultural también prácticamente es letra muerta, ¿no? Y un ejemplo fue la construcción de la línea 3 del metro que afectara tanto la visibilidad de la Escuela Industrial Álvaro Obregón, a pesar de que ya fue en el 2013, que hay centenares de cartas, de recomendaciones, que tenemos otros ejemplos en otros estados, cómo se llevan a cabo, etcétera. Tan solo el no afectar la visibilidad de un edificio patrimonial. Es actuar y también el que se está llevando a cabo hasta hoy en día de este proceso de gentrificación con torres departamentales de uso mixtos al por mayor en el centro de la ciudad de Monterrey. Ya se han visto afectadas, por ejemplo, son edificios que, pues a cierto punto, aquí las cosas siempre es de que están abandonados, pero pues sabemos que se les pueden dar nuevos usos. Actualmente está como que a punto de derribarse la ferretería Langström, que también es un edificio icónico aquí de la ciudad de Monterrey. Alguna vez fue llamada la ferretería más bonita de México. Un edificio muy destacable. Tenemos otro que se llama la Maderería La Victoria, que también le pusieron una torre departamental de no sé cuántos pisos a un lado, y pues le ha afectado a su escala. Está el supuesto barrio antiguo, que supuestamente es la zona protegida de la ciudad, que también están construyendo torres departamentales ahí dentro del polígono. Entonces, el hecho de que el Estado actúe de esa manera, pues hasta cierto punto también se refleja en la universidad pública, ¿no? Que hemos tenido buenas actuaciones, como el Colegio Civil, pero también hemos tenido malas, como esta afectación a la Escuela Industrial Álvaro Obregón. No sé si se puede volver a compartir pantalla del trabajo que se hizo en Ciudad Universitaria. Sí, sí. Más porque también lleva a cabo un proceso de documentación. El trabajo anterior fue enfocado en Ciudad Universitaria, por ejemplo, ahorita lo que nos queda son fragmentos, prácticamente. Por ejemplo, esta es la Facultad de Ingeniería Mecánica, así estaba originalmente, y en la actualidad pues se le cubrió con estos paneles de aluminio, el cubón. También tenemos, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, que también llevó a cabo este proceso para homologar con otro que construyeron nuevo en los 80s. Se recubrió totalmente, se quitó la vista de la cúpula. La torre de rectoría, que también se cubrió totalmente de aluminio. Y bueno, en este trabajo de Ciudad Universitaria, pues a lo que llegamos fueron a fragmentos, ¿no? La necesidad de hacer un catálogo de fragmentos al interior de CU, que aún quedan ahí algunos elementos destacables de esa arquitectura moderna, algunos parasoles. Esta es la Facultad de Arquitectura, es el labulario. Y este edificio que yo siempre voy a insistir en que se le cuide y se le proteja lo más que se pueda. Afortunadamente su comunidad de ingeniería civil está muy consciente de lo que tiene y hasta la fecha ha llegado así. O sea, esa comunidad realmente sí está consciente de lo que tiene, le ha cuidado, tiene los materiales de origen, estas columnas muy características de la arquitectura moderna. Este mural también este es al que me refería, que fue un proyecto que intervino la Coordinación de Patrimonio Cultural
pero por interés de la dirección de la facultad, no querían restaurar o darle una manita de gato, recuperar los colores del mural, porque, bueno, el campus fue construido enfrente de una industria que se llama Ternium, y pues los constantes gases que está emitiendo, pues lo dañan un poco. Pero sí, o sea, estamos aquí en etapas muy tempranas en Nuevo León, necesitamos, para empezar, diagnóstico, también a nivel universitario, un diagnóstico que se defina qué es y qué no es patrimonio, que la universidad tome ese reto, ese objetivo, empujar la coordinación que tenemos de patrimonio cultural, porque por algo se hizo, o por algo está ahí. El programa que surgió de manera fortuita, pero pues tiene de dónde echarse a andar, el puesto en valor. Y pues también poner la atención, ¿no?, a este valiosísimo patrimonio plástico que tenemos prácticamente desde inicios del siglo pasado. Estos vitrales de Roberto Montenegro que están en la Escuela Industrial Álvaro Obregón, que es esta, en la que se le pusieron las columnas de la línea 3 del metro. Apenas lleva meses en proceso, pero varios expertos coinciden en que a la larga las vibraciones del metro pues van a causar algún tipo de daño en estos vitrales. Entonces, pues sí, la universidad tiene un camino muy largo por recorrer todavía, pero pues hay algo de esperanza, vaya. Tan solo en diagnosticar, identificar y ya posteriormente pues llevar a cabo una protección ya en práctica. Pero de que tenemos elementos, los tenemos. En este sentido, Susana, hay como, de esto que hablaban, por ejemplo, Alejandra y Esmeralda, ¿hay como algún archivo con el que se pueda trabajar, se pueda ver qué es como la historia y tener un diagnóstico? A nivel universitario está el Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad. Es el que resguarda la documentación de la historia universitaria. Y precisamente ahí fue donde utilicé el registro fotográfico. Tiene un registro fotográfico de los años 50 en adelante. Pero si lo comparo con lo que tiene la UNAM, sí estamos también como que en etapas muy primarias, porque los archivos están así como que muy dispersos. Hay material en el archivo del Estado, había material en este centro de documentación de la universidad, había material, también tuve que ir a las diferentes dependencias a ver qué me encontraba ahí en los archivos muertos. No tenemos un conjunto como el que yo veo o percibo por parte de la UNAM, ¿no? Y que se vio aquí también en las presentaciones. Sí, bueno, yo no sé si por acá Belén, Alejandra, las Alejandras, Esmeralda, Eduardo, quiero platicarnos a lo mejor un poco más, como abundar sobre estos. Yo les preguntaré una cosa, ¿cómo ustedes que seguramente conocen el Centro Histórico de la Ciudad de México, una vez que conocieron los mapas de los elementos del barrio universitario, es decir, como con los ojos de barrio universitario, cómo vieron después la siguiente vez que fueron al centro, ¿no? O sea, yo siempre pensé que el barrio universitario era como una zona muy homogénea, pero en realidad no, es prácticamente el mismo centro histórico, ¿no? El que todos conocemos como centro histórico, es al mismo tiempo un barrio universitario, al mismo tiempo un barrio comercial, al mismo tiempo un barrio de un montón de cosas, ¿no? O sea, son todas estas capas, es un lugar común decir, ¿no? Sobre el centro, y que a lo mejor ustedes mismos vieron con otra percepción estas calles, ¿no? O estos inmuebles. Me interesa mucho como platicar con ustedes el tema de la percepción, sobre todo como por esta idea de decíamos en la sesión pasada, una de las colegas, Azucena, decía, quizás mientras más jóvenes somos, menos preconceptos tenemos, ¿no? Y entonces podemos ver con más creatividad el abordaje de la investigación, ¿no? ¿Puedo opinar yo? Claro, claro. Bueno, yo lo que percibo de cuando empecé con la investigación y ahora es que al menos donde se ubica el barrio universitario, donde se ubicó, es la parte oriente y norte del centro histórico. Entonces, desde mi perspectiva, veo que ahora lo que hace 100 años tuvo mucha vida,
tuvo mucha actividad estudiantil humana. Ahora se encuentra más bien enfocado en lo comercial y veo que por las noches y en los niveles superiores de esos inmuebles se encuentran en total abandono. El caso del edificio de Argentina número 32, que fue el antiguo casino estudiantil, mostramos una foto actual de Google Maps. Es un edificio que literalmente tiene una actividad constante 24 horas, tenía biblioteca, espacios de lectura, de trabajo, y que ahora solo funciona la planta baja y el resto son bodegas. Bodegas para las personas que trabajan ahí, para los mercantes. Entonces, creo que desde mi perspectiva, lo que fue el barrio universitario ahora se encuentra como en un olvido, en un abandono. También la casa de estudiantes, que se ubica a 2 calles de ahí. Lo mismo, o sea, como mencionaba Belén, mismos problemas de que se presentan robos, estén abandonando el edificio, nos metimos a la página de internet y nos dimos cuenta que justo piden recursos porque el edificio no se puede mantener por sí solo, porque el IMA no les da justo ese recurso que ellos requieren para mantener el edificio, que al final lo hacen jóvenes como nosotros, de 20 años, los que están manteniendo ese edificio. Entonces, mi percepción ha cambiado muchísimo a darme cuenta que en un sentido crítico, creo que es una zona que tiene que mirarse, tiene que rescatarse y como comentaba la doctora Ana María, hay que hacer una ruta histórica de la importancia de los parques, de la importancia de las plazas. La plaza de San Sebastián, enfrente de la parroquia de San Sebastián. Esa parroquia fue la primera parroquia con características indígenas en el centro histórico. Entonces, este parque, en el virreinato, los estudiantes salían de clases y en las noches había noches de veladas en las cuales iban a mirar estrellas ahí. Actualmente hay un reloj impresionante de hace 150 años, el cual se encuentra tapado por lonas, por basura. Y creo que es importante mirar hacia ese lado, a la importancia que tuvieron esos espacios, a rescatarlos y hacer una documentación y una difusión en la cual digamos, aquí aconteció esto, hace 100 años, aquí la gente, los estudiantes venían a mirar estrellas por las noches, junto con los profesores, junto con profesionistas, etc. Es mi opinión hasta ahorita, es la percepción que tengo y es la ilusión, la esperanza que tengo, justo de dar una difusión adecuada a esos espacios, de poder darlos a conocer a todos. Hay que organizar una noche de estrellas ahí, ¿no? Con el universo de la UNAM. Digo. ¿Quién más se anima? O Emilia, no sé, yo un poco Miren, lo yo provoco. tengo Juanjo, una pregunta para las compañeras, y es, ¿qué relación tienen ustedes con la Dirección General de Patrimonio Universitario? Me da la impresión que esta dirección es más en términos efectivamente de objetos, de catálogos, pero más en términos económicos y no tanto históricos. Esa es una. Y la otra es, a ambos proyectos, tanto al de la Universidad de Nuevo León como de la UNAM, ¿qué programas o si han pensado en algún programa de divulgación? Lo de las rutas ya me queda claro, está muy, muy padre la idea, pero, pero si han pensado en cómo organizar la divulgación de estos lugares. No sé, me viene a la mente esta idea que me llegó una vez cuando leí Las Piedras Negadas de Matos Moctezuma, que habla de cuando se encuentra la Coyolxauhqui y se encuentra la Coatlicue en el Zócalo, y van y la encierran a la UNAM, ¿no? Bueno, no era la UNAM en ese momento, era la Real y Pontificia Universidad, allí en el patio, ¿no? Y ahí siempre, ahí como que me llegó la idea de que es que los monstruos siempre se entierran en la universidad, ¿no? Todo eso que no se quiere ver, va y se entierra en la universidad, se esconde de la gente. Pero quizás no sería buena idea que ese barrio universitario que sí conocemos y que todos los que tuvimos chance de estar en la UNAM, pues lo caminamos y fuimos que a San Ildefonso, que a Minería, que a San Carlos, ¿no? Porque sí es parte de los que somos de la UNAM, pero no sería el momento de que ese barrio universitario sirva como un pretexto para desenterrar esos monstruos y que la gente que no es de la UNAM, que también, pero que no es de la UNAM, pero la UNAM es de ellos, ¿no? Tengan un barrio, un espacio público constante, abierto, donde la UNAM tenga esta interacción, ¿no? Efectivamente hay un montón de espacios pues que están ahí para ser utilizados y que por otro lado no los estamos usando. Entonces, si tienen por ahí alguna idea, yo sé que, o sea, están haciendo mucho porque lo que ustedes son
hacen es dar clases, y los compañeros que toman clases de licenciatura están haciendo un trabajo excepcional, catalogando, buscando archivo histórico, y luego nosotros nos confundimos con los investigadores y creemos que son las instituciones. Pero, ¿qué ideas tienen? Y tienen que se puede ayudar. A mí me gustaría hacer un comentario acerca de esto precisamente. Yo creo que como en todos lados y en todos los países y en todo el mundo, la unión hace la fuerza. Entonces, creo que si nosotros empezamos así, con una semillita, por pequeña que sea, incluso focalmente, ¿no? Abriendo espacios que pueden regenerarse, en donde se puedan crear reuniones, se vean obras de teatro, se pongan exposiciones, en los patios de estos edificios se hagan eventos, se hagan todo este tipo de cosas en donde a lo mejor hasta se pueda recopilar, ¿no? o dinero para poderlo meter en un fondo de recuperación de este barrio, ¿no? Pero pues sí, desgraciadamente es enorme el proyecto porque es enorme. Entonces, yo creo que hay que empezar por cosas muy puntuales o las partes que están en los contextos de las principales escuelas, haciéndolas y habilitándolas, en donde podamos después ir ampliando esta ruta y que esta ruta sea creada por la misma gente que tiene interés, ¿no? Entonces, no sé, se me hace que material hay por todos lados. Como dice Susana, está repartido en inmensidad de bibliotecas, hemerotecas, públicas, privadas, etcétera, etcétera. Y pues sí, hay que hacer digamos que ahora sí que la investigación hormiga, ¿no? De ir encontrando cosas y verdaderamente te va dando muchísima emoción que encuentras una cosa y dices, mira, esta es una foto de tal o cual, pero el hacer un proyecto, yo creo que hay que hacer un grupo, un conjunto, en donde se trabaje en el mismo sentido y se trabaje en algo que florezca hacia afuera, ¿no? Que tengamos un proyecto que vaya recuperándose el centro histórico poquito a poco, los edificios de todas las poblaciones, porque si nos vamos a ver, todos los estados tienen un patrimonio espectacular y realmente yo creo que lo que más importa es el hacerlo público y dar una difusión en la que la misma gente lo pida, ¿no? A mí también me gustaría comentar que realmente el trabajo que han hecho, digamos, el equipo que tenemos de Papimed, pues ha sido un trabajo monumental con muy pocos recursos, ¿no? Es decir, nosotros iniciamos con una promesa que contaríamos con ciertos recursos económicos que después no tuvimos debido a la pandemia, etcétera, ¿no? A varias cosas. Y la idea era trabajar todos los edificios del barrio universitario, pero bueno, tuvimos que irnos enfocando en aspectos, ¿no? Y ahí me gustaría que las dos Alejandras nos platicaran un poco cómo, cómo fueron cambiando, como dice Juan, su idea del patrimonio del barrio universitario antes y después de la investigación que llevaron a cabo sobre el edificio en el que se enfocaron en particular. Bueno, pues la verdad es una pregunta muy interesante porque la noción que tiene uno del barrio universitario es como muy diferente hasta que te adentras verdaderamente en reconocer toda esta bibliografía y todo el acervo cultural que tienen todos estos inmuebles. Yo creo que, yo creo que efectivamente todos hicimos como
nuestro paseo por el centro histórico y todos alguna vez llegamos a visitar el Palacio de Minería, esto que mencionaba, ¿no? Pero ¿en qué momento comienza realmente a tener un significado? Yo creo que en el momento en el que nosotros nos metimos en esta investigación y que comenzamos con toda la búsqueda bibliográfica, pues por escasa que fuera, quizás por los medios digitales, creo que nos permitió como realmente abrir la mente y ver toda esta riqueza que está aquí, ¿no? Está aquí donde vivimos, está en nuestro centro histórico y como bien mencionaban, em, nuestro centro de la Ciudad de México pues ha sido escenario de múltiples épocas, ¿no? Y, y creo que, no, bueno, nos había gustado la cita que recuperamos porque precisamente hablábamos de que el patrimonio arquitectónico pues es como el escenario de muchos de estos eventos que pasaron. Y de pronto, ¿cómo de entonces saltamos a donde ahora estamos? ¿Cómo hacemos que las personas se vinculen con estos edificios? Bien, como comentaba la doctora, ¿de qué manera podemos involucrar a las personas en estos espacios? Si bien quizás no tienen todo este bagaje de lo que ha ocurrido en los diferentes inmuebles, quizás por lo menos a través de pequeñas actividades sociales como las exposiciones, no sé, obras de teatro. También me acuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de asistir al anfiteatro de Simón Bolívar, del inmueble de San Ildefonso. Yo la primera vez que entré me quedé maravillada, ¿no? O sea, yo ni siquiera sabía que existía un anfiteatro ahí. Y la primera vez que estuve ahí me quedé pues maravillada de lo bonito que estaba y ahora, ahora que ya pasó mucho tiempo, ahora que estoy aquí encerrada, tengo tantas ganas de salir y ver y tocar directamente el edificio, de todo esto que estoy aprendiendo y todo esto que estoy viendo. Realmente me gustaría, pues, esta emoción que yo siento, me gustaría como real transmitirla a todas estas personas. Y en el momento en el que yo comencé esta investigación y dije, o sea, que empiezas a leer que los murales y que cómo está construido y todo esto, o sea, realmente de qué otra manera podemos transmitírselo a las personas. Y pues bueno, igual para finalizar, yo creo que algo que mencionaban el día de ayer en la ponencia, al final era pues de qué manera o sea, las personas se pueden sentir identificados con el patrimonio. O sea, de qué manera podemos hacer que las personas sientan este mismo sentimiento que el día de hoy me mueve a hacer algo para proteger a estos edificios, ¿no? Y yo creo que puede empezar, pues, desde este proyecto con los mismos estudiantes de la universidad, ¿no? O sea, partir por ahí. Y bueno, eso sería todo. Melanda. Bueno, sí, justamente coincido totalmente con Alejandra. Creo que el conocer esta historia de los edificios, estas experiencias que se vivieron ahí, todo lo que fue el barrio universitario, pues nos lleva a darle otro sentido a cómo ves el edificio, ¿no? A decir, pues esto es lo que pasó, esto es lo que actualmente es, y al final en el futuro, pues va a haber otro tipo de experiencias, pero pues como que ese es el sentido, ¿no? El que se conozca el pasado y se vaya entendiendo para el futuro conservar este sentimiento de identidad que te da el edificio, ¿no? Como el haber vivido todas esas experiencias o todo lo que se pudo como haber realizado dentro del inmueble, pues al final le va generando una identidad que creo que ese es como el propósito, ¿no? El difundirlo, el hacer que la gente también lo vea de esa manera, porque pues al final creo que también el proteger los edificios, pues se trata del contexto en el que está, de las personas, de nosotros y de los que van a estar después. Entonces es algo que pues tenemos que transmitir de alguna u otra manera y esto se va dando a partir de toda esta investigación, de todo lo que hemos ido como juntando de todo lo que ha acontecido dentro del inmueble. Y pues ya eso sería como todo.
Yo creo que el recuperar la dignidad, la majestuosidad, el respeto que se tenía por el universitario en ese entonces, porque hoy vemos a los universitarios, pues, como universitarios, pero en aquel entonces el que tenía la oportunidad de entrar a la universidad y ser universitario era un orgullo impresionante. Y no solo eso, sino el haber estudiado en esas escuelas que, digo, fueron construidas en otro momento y lo que quieras, pero el hecho de haber estudiado en esas aulas, la gente que ya, digo, ya desgraciadamente han fallecido, porque pues sí, desde que se creó Ciudad Universitaria, muy poquitos deben de quedar de gente que estudió allí, pero era un orgullo impresionante, ¿no? Entonces, también toda esa contaminación visual que existe en las calles, que antes eran calles alumbradas por farolas que las prendían con velas, como fuera, y ahora vemos esos cableados, las calles todas rotas, las banquetas destrozadas, coladeras abiertas, postes que se están cayendo que no sirven para nada. Ese descuido urbano, como lo que menciona Susana, es increíble que lo permitan, es increíble que se permita hacer esas cosas en lugares que fueron historia, en donde vivió gente allí, ¿no? O sea, yo creo que todas estas obras nuevas deben de ser, sí, que se hagan. Hay que evolucionar, la modernidad y lo que sea, pero la modernidad no tiene por qué estar peleada con la historia, ¿no? Y respetar eso que también tuvo su momento y que vivieron gente que vivió allí sus momentos más felices de la vida, ¿no? Como universitarios, ¿no? Sí, creo que tenía levantada la mano también Belén. Sí. Bueno, a mí me gustaría comentar que, bueno, igual coincido con mis compañeras y es que todos sabemos que el centro, el centro de la ciudad, que es muy importante, ¿no? Pero realmente creo que no llegamos a dimensionar por qué es tan importante. Yo creo que realmente no conocemos, creemos que conocemos, pero realmente no sabemos todo lo que pasó, todo lo que hay detrás, ¿no? Todas las vivencias y los acontecimientos. Y yo creo que quiero compartir algo que me pasó cuando estábamos haciendo, cuando estábamos haciendo la investigación de la Academia de San Carlos. O sea, yo recordé justo cuando entré a la universidad y nos llevaron a la Academia de San Carlos como parte de la bienvenida. Y era la primera vez que fui y ha sido la única vez que he ido, pero al estar haciendo la investigación, pues fue como, oh, quiero volver ahí, quiero estar ahí, ¿no? Y como dice Ale, tú quieres, después de hacer toda esta investigación, saber cómo hacer que las personas se sientan de la misma manera con el edificio. Pero pues si es complicado, pues tal vez de algunas cosas no encontramos mucha información por estar en línea, pero de algunas otras sí había, y más bien que aunque haya mucho documento y mucha información, realmente creo que no está bien transmitida a la gente, no hay buenas, ¿cómo decirlo? Transmitirlo a la gente que no está realmente metida en esto, y creo que es lo que hace falta y creo que es lo que se debería trabajar, porque si a la gente le interesa algo, pues se va a encargar de que ese lugar se mantenga y que si está mal, que se recupere ese lugar. Entonces yo creo que es por ahí por donde deberíamos empezar. Yo creo que también el hacer estos trabajos digitales, la fotogrametría, los levantamientos de nubes de puntos, de todo esto en cuanto a los edificios y lo que se está haciendo, hay que publicarlo y hay que decir, si tú sabes algo más de esto o conoces algún archivo, ¿por qué no colaboras? ¿Por qué no nos ayudas? O sea, de alguna manera, si estamos todos encerrados en estos cuadritos,
podemos en estos cuadritos también hacer difusión y decir, estamos realizando el levantamiento del centro histórico en cuanto a la ruta de universitarios. ¿Quién quiere participar? ¿Quién sabe algo? O sea, como de alguna manera invitar a la gente a través de todo el trabajo que se está haciendo. No que se quede en un cajón guardado, como testimonio ahí en Lecumberri o en quién sabe dónde, ¿no? O en las bodegas de Ciudad Universitaria del Patrimonio Histórico. No, hay que sacarlo a la luz. Y entonces que la gente se anime también a decir, oye, yo tengo todo esto, toda esta información la tengo. Tengo esta información del arquitecto Benlliure, o tengo la información de cómo se realizó el mural de Diego Rivera alrededor de Ciudad Universitaria en el estadio, cómo se realizó, por qué el edificio fulanito de tal en el centro histórico, unos son del siglo XVII, otros del XVIII, otros del XIX, el Chopo, San Carlos, minería. ¿Por qué hay gremios como ingeniería que tienen el Palacio de Minería como si fuera de veras de oro? O sea, lo tienen impecable, hacen la feria del libro, hacen cosas. ¿Por qué? Porque es un gremio muy unido, es un gremio que verdaderamente ama su escuela, la del centro, ¿no? Aman el Palacio de Minería y tratan por todos los medios de hacer eventos para que puedan recabar dinero para poderlo restaurar, porque son costosísimas las restauraciones, no es nada más arreglar y ya, sino que las restauraciones, pues sí, son muy costosas, desde la estructura hasta todo, porque son edificios que han sufrido muchísimos hundimientos y temblores y miles de cosas que han padecido y que desgraciadamente pues casi que no hay dinero para poderlo restaurar, ¿no? Yo creo que difundiendo todo esto como lo que hicieron como muestra, ¿no? De levantar rectoría y levantar la biblioteca y tal y cual, invitar a la gente, invitar a los estudiantes a través de, pues, de este tipo de conferencias, ¿no? De este tipo de coloquios en los cuales puedan decir, pues yo tengo esto, ¿no? Y yo tengo esto, y así participar y que vayamos juntando poco a poco, porque pues sí, no podemos tampoco de la nada sacar, ¿no? Creo que en ese sentido se podría como trabajar con estas ideas de hoy en día de un archivo o una memoria colectiva. Es decir, cómo, por ejemplo, Susana podría convocar cuáles son tus fotografías, cuál es tu memoria sobre este edificio, y a través de convocar las memorias colectivas, crear una memoria histórica sobre los edificios, que es algo de lo que decían Belén y Daniel, ¿no? Es la memoria construida. Y cómo cómo conservamos una memoria, bueno, a través del recuerdo, de evocar y de decir, yo como persona viví esto, pero como comunidad lo viví de otra manera. Y entonces, si se va creando un archivo de memoria, creo que se puede hacer algo muy interesante cuando se vaya hacia la defensa y la rehabilitación de los edificios, ¿no? No sé tú qué opinas de eso, Susana. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con todo lo que han comentado también las compañeras de la importancia de la difusión. Digo, acá en Nuevo León no puedo negar de que sí nos afecta un poco o mucho la cuestión del centralismo, de por ejemplo, consultar libros de arquitectura mexicana y que casi todos estén centrados en edificios de Ciudad de México o de los estados de los alrededores y casi no viene nada de acá los estados del norte o de Nuevo León. Entonces acá pues sí tenemos una doble tarea de difusión, pero creo que debe de comenzar desde casa porque aquí sí tenemos un interés muy bajo en cuanto a patrimonio cultural, precisamente por esta identidad muy arraigada de la cuestión del progreso y el progreso material y lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo.
Entonces, que eso también se refleja en la universidad, ¿no? Tan solo en CU. Y en la cuestión también de recuperar las memorias de los edificios, también. O sea, fue algo que también se me quedó como a futuro, o un gusanillo que se me quedó con la tesis de, pues de indagar más sobre cómo percibe su comunidad, ¿no? Sus propios edificios. Porque, por ejemplo, o sea, a mí me sorprende mucho la comunidad de la Facultad de Ingeniería Civil. Tuve la oportunidad de entrevistar al director y el director habló también de la existencia de un comité que como que todos deciden en conjunto sobre el edificio y le tienen mucho aprecio, le tienen mucho cariño y respeto y esa ha sido una de las razones por la que se ha quedado de la forma en que ha quedado, que insisto, ya es el inmueble único ahí de Ciudad Universitaria. Entonces, o sea, también cómo lo perciben los estudiantes, los profesores, por ejemplo, también esos profesores que han visto toda la evolución, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura que cambió muchísimo a lo largo de 60 años, que recuerdan del viejo edificio, de cómo se veía anteriormente, qué les pareció la transformación que tuvo en los años en los 80s. Los otros edificios también que se han transformado grandemente como la FIME también, o sea, la población original, que incluso hay todavía maestros que siguen trabajando ahí ya 60 años dando clases, pero ahí siguen. Y, o sea, ¿cómo han visto esta evolución? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Cómo la perciben? Porque eso también habla mucho de nuestra cultura regiomontana, ¿no? ¿Cómo vemos el patrimonio edificado? Esta memoria construida, como han estado diciendo aquí. Y pues más que todo esa cuestión de la difusión, o sea, estar insistiendo, difundir lo más que se pueda, porque aquí tan solo en la Universidad Autónoma de Nuevo León tenemos como que intereses cada 5 años, en cada aniversario importante. En el 80 aniversario se publicó un libro sobre el patrimonio plástico de la universidad. Se termina el 80 aniversario y otra vez nada. Viene el 85 aniversario y otra vez historia de las dependencias, pasa el aniversario y nada. Y ahora podemos estar esperando el 90 aniversario a ver qué sale. Creo que efectivamente ahí ya hay como estos usos, ¿no? Del patrimonio, usos y abusos del patrimonio que vemos, ¿no? Digo, los estudiantes que trabajaron edificio por edificio y el espacio público saben que hay edificios a los que se les da mucho más importancia que a otros, ¿no? Como decía Eduardo, hay edificios abandonados, ¿no? Hay edificios del patrimonio universitario que están abandonados y que nosotros creemos que por ser edificios de la universidad tendrían que estar en buen estado y no, ni siquiera estamos enterados, ¿no? De que se encuentran en este estado de deterioro o de que no son propiamente cuidados, ¿no? No sé si hay alguien más que quiera participar. Yo quería, a lo mejor si deciden, si decides, Emilia, pues tú eres la moderadora de que sigamos conversando de los minutos que nos quedan, pero yo sí quería decir algo un poco en el sentido de cómo se conectan estos dos contextos, ¿no? Me gustaba mucho la idea de esta mesa por estas como diferencias y coincidencias, es decir, un contexto histórico, ¿no? Como en el sentido tradicional, el centro histórico de la Universidad Nacional, y un contexto más bien de arquitectura moderna, ¿no? Arquitectura del siglo XX en Nuevo León, y cómo al final, y yo quería que llegáramos a ese punto en algún momento, creo que el punto de unión no es solo la pertenencia a una universidad, sino que lo que le da sentido a estos dos contextos, uno histórico, otro contemporáneo, uno en una ciudad en el centro del país, otro en el norte del país, con sus respectivas historias. Lo que las une no es que sean universidades, sino que la vida de los estudiantes es el corazón de ambas proyectos, de ambos contextos de patrimonio, ¿no? Y que a lo mejor por ahí tendríamos que caminar. Les decía hace un rato, sí es una pena como todas estas procesos de deterioro o de transformación, dirían algunos, de los
de los contextos patrimoniales asociados a las universidades o pertenecientes a las universidades, pero creo que no sería suficiente hacer proyectos de restauración e intervención urbana, sino más bien el proyecto cualquiera tendría que ir en el sentido de restaurar la vida de los estudiantes. Y no digo la vida universitaria en términos abstractos, porque a veces eso puede significar muchas cosas, sino en sí, de verdad, a los jóvenes que están en ese periodo de su vida conectados de una forma quizás hasta más fuerte que en cualquier otro momento o cualquier otro contexto, con esos edificios y su historia, o con esas zonas de la ciudad, su historia, con esos contextos, con esas trazas, ¿no? Con esos espacios. A lo mejor esa vida o ese centro que habría que poner está en los estudiantes, ¿no? Y me gustaba mucho que precisamente jóvenes profesionistas y estuvieran acá, ¿no? En particular, recién egresados, recién egresadas, y tener esta visión, ¿no? Porque al final creo que tendría que caminarse por ahí, me parece, ¿no? Y a lo mejor dejarnos nosotros un poco el espacio de trabajo a esas generaciones, pero más allá del discurso en la realidad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué querrían los estudiantes hacer con sus contextos de vida, ¿no? Universitarios, al que nosotros les queremos decir patrimoniales, históricos y de muchas formas, ¿no? No sé, eso quería comentar. Sí, creo que sería muy importante que ellos tomaran las decisiones sobre qué quieren hacer con... yo les decía ayer, a veces me cuestiono mucho esta idea del patrimonio, ¿no? Porque el patrimonio, como decían ayer en una de las ponencias, pues el patrimonio viene definido desde ciertos aspectos. ¿Y qué tal si hablamos mejor de herencias culturales? Entonces, a partir de ahí, los estudiantes deciden cuáles son las herencias y cómo quieren trabajar con ellas, ¿no? Creo que podrían crear espacios muy interesantes, ¿no? De intercambio de trabajo, apropiarse. Sí, exacto, ¿no? El tema de la apropiación, quizás es una palabra que nos va a funcionar y nos puede unir, ¿no? El tema de la apropiación de estos espacios, ¿no? A mí me provoca mucho ver estas coincidencias entre lo que está haciendo Susana y lo que están haciendo ustedes acá en Ciudad de México, porque aunque parecieran momentos distintos de la investigación, lo decíamos un rato, la verdad es que al final creo que es una misma cosa, es decir, un mismo proceso, una misma situación que nos une, son como solo ángulos distintos desde donde lo estamos viendo, ¿no? Pero al final creo que el centro está un poco ahí en que podemos reconstruir esta apropiación que pueden hacer los estudiantes de sus espacios, ¿no? Yo un poco que podría concluir por ahí y más bien si alguien quiere decir alguna cosa adelante y si no, pues estamos casi en el tiempo, Emilia, tú dinos qué hacemos. Yo creo que somos una cultura de sincretismos, ¿no? Desde la época prehispánica en la cual hubo un sincretismo con otras culturas. Lo mismo pasa exactamente con el patrimonio. Empieza de una manera y termina de otra, pero ¿cómo son esas hebras que unen esta historia, ¿no? Porque realmente la historia de la universidad se fijan en la ciudad universitaria moderna, ¿no? Pero toda esa hebra que nos lleva al centro histórico, pues ahí nace, ¿no? Entonces hay que entrelazar esa historia con la historia de hoy. Pues yo les doy las gracias a todos. Es muy emocionante ver cómo al conocer nuestra historia y conocer los edificios y la memoria, empezamos a querer apreciar y a querer conservar, cuidar y apropiarnos, ¿no? Entonces, pues les doy las gracias, espero que se vayan con aprendizajes y con ideas, ¿no? Y los felicito por sus exposiciones. Muchísimas gracias.
Pues gracias a todos y y pues echémosle gana a nuestro patrimonio. Aquí andamos. Dejemos huella con nuestra juventud. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por acá. Antonita Jiménez se conectó, ella es también parte de los ponentes de las otras mesas y los invitamos a que se suban un poco también a estar acá. Claro que sí. Como si estuviéramos en un espacio físico todos juntos, ¿no? Porque es la Claro que sí. les manda muchas felicitaciones por acá en el chat, ya lo leyeron, pero para quienes nos ven en la transmisión sepan que, que las felicitan mucho a todas. Y muchísimas gracias por estar acá en esta tarde. Vámonos a ver el juego porque yo ya estoy en mi outfit de fútbol, ¿no? De universitario o mainstream y así. Y ahorita nos vamos a echar un Goya. Dice Juan José que tenemos un Goya. Bueno, no. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo. Igual. Gracias por la oportunidad. Gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego y felicidades, chicas y chicos. Bye. Muchas gracias, que estén muy bien. Cierro transmisión. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde con otra mesa. Cuídense mucho. Perfecto. Bye. Gracias. Bye. Bye.